El sistema venoso forma parte de la circulación en la que se transporta sangre desde la periferia de vuelta al corazón. Hay que distinguir entre el sistema venoso superficial y el sistema venoso profundo. El sistema venoso subcutáneo superficial en las piernas incluye la vena safena mayor y la vena safena menor, que llevan la sangre desde la superficie, que son los tejidos cutáneos y subcutáneos, donde se acumula, a las venas profundas. El sistema venoso profundo incluye las venas ilíaca, femoral, popltea y femoral profunda. Las venas profundas generalmente discurren en paralelo a las arterias correspondientes. Estos dos sistemas venosos están separados el uno del otro por fascia de tejido conjuntivo y músculos, y están conectados por un tercer sistema venoso, que son las venas perforantes o venas comunicantes. Y bueno, la pared venosa se compone de tres capas, que es la íntima o capa interior, la media y la adventicia o capa exterior. Las paredes de las venas son más finas que las de las arterias, son más distensibles porque contienen menos fibras elásticas y musculares. Las venas tienen válvulas en forma cóncava a intervalos mayores en el lumen que dividen los vasos largos en segmentos. Estas válvulas se abren en cuanto se presiona la sangre hacia arriba, hacia el centro del cuerpo contra la gravedad, y se cierran en el instante en el que la sangre entra en parada y empezaría a fluir hacia atrás. En fisiología conocemos como retorno venoso a la tasa de flujo sanguíneo que va de vuelta al corazón. Normalmente es una de las limitantes del gasto cardíaco. Quiere decir que en condiciones de estado estable, el retorno venoso debe ser igual al gasto cardíaco cuando se promedie respecto al tiempo, debido a que todo el sistema cardiovascular es en esencia un circuito cerrado. Bomba musculoesquelética. La contracción rítmica de los músculos de las extremidades, tal como ocurre en la locomoción normal, es decir, el caminar, el correr, el nadar, etc., promueve el retorno venoso por el mecanismo de bomba muscular. La disminución de la capacitancia venosa. La activación simpática de las venas disminuye la distensidad venosa porque aumenta el tono venomotor, lo que aumenta la presión venosa periférica, y esto promueve indirectamente el retorno venoso, porque claramente va a aumentar la diferencia de presión y consecuentemente aumenta la precarga, y por el mecanismo de Frank-Starling hay un aumento en el gasto cardíaco que aumenta el flujo sanguíneo total a través del sistema circulatorio, convirtiéndose así la capacitancia vascular en un concepto importante, debido a que nos describe la medida de la habilidad de vasos sanguíneos en aumentar el volumen de sangre que estos comportan, sin un gran aumento en la presión sanguínea. La capacitancia vascular es igual al cambio en volumen dividido por el cambio en presión, es decir, que es calculable. Cuando hablamos de vasos de capacitancia, sobre todo venas, sabemos que son capaces de albergar y almacenar sangre. Entre el 60 y el 70% del volumen sanguíneo del cuerpo suele hallarse en las venas, siendo así venas que recogen la sangre procedente de las vénulas y que tienen la mayor parte de volumen sanguíneo intravascular. Que exista compresión de la vena cava. Un incremento en la resistencia de la vena cava, como ocurre cuando la vena cava torácica se comprime durante la maniobra de Valsalva o durante el embarazo avanzado, disminuye el retorno venoso. La gravedad es uno de los factores más importantes que favorecen o afectan el retorno venoso. Los efectos de la gravedad en el retorno venoso parecen paradójicos porque cuando una persona se pone de pie, las fuerzas hidrostáticas causan una disminución en la presión de la aurícula derecha y aumento de presión venosa en las extremidades dependientes. Esto aumenta el gradiente de presión para el retorno venoso desde las extremidades dependientes hacia la aurícula derecha, siendo así el retorno venoso disminuye.
La razón es que cuando la persona se pone de pie, el gasto cardíaco y la presión arterial disminuyen por la disminución de la presión en la aurícula derecha, como lo mencioné hace un momento. El flujo a través de todo el sistema circulatorio disminuye porque la presión arterial cae más que la presión de la aurícula derecha. Así, el gradiente de presión a través del sistema circulatorio disminuye. Comencemos dando un pequeño recuento de que la aurícula derecha es una de las 4 cavidades del corazón. La aurícula derecha recibe la sangre baja en oxígeno procedente del resto del cuerpo y vacía la sangre en el ventrículo derecho. La presión media normal de la aurícula derecha oscila entre los 0 y 5 milímetros de mercurio.